Bien bendecidos, en esta mañana les saludo a ustedes muy cordialmente, a todos los dioses en toda la tierra, a los bendecidos, un efusivo saludo a cada uno de ustedes. Y yo no quiero parar de dejar de hablar, de predicar, porque dice que nosotros los que hemos oído la palabra debemos de compartirla también con nosotros. Y aprovecho este medio importantísimo como es el internet para poder mandar la palabra a través de videos en YouTube, para que la gente, los hombres que quieran ver, que quieran escuchar, puedan escuchar esta divina palabra. Ya que estamos bajo la gracia de Dios, bajo el evangelio de la gracia, el evangelio del apóstol Pablo, las 14 epístolas del apóstol Pablo, esas son las que nosotros nos dirigimos. No es como la gente lleva lo que dijo Pedro, porque la gente dice de que Jesucristo le dio las llaves a Pedro, las llaves del reino, y le dijo: a ti te daré las llaves del reino, y las puertas del Hades no prevalecerán contra ella. Pero hay que ver una cosa, aquí vamos a hablar el antes y el después. Cuando yo digo el antes es cuando Jesucristo estuvo en la tierra, escogió a los 12 apóstoles y predicó el evangelio. Y Jesucristo, Él vino para cumplir la ley de Dios, porque nadie la podía cumplir. Entonces Dios proveyó un hijo para que Él venga a cumplir la ley de Dios. Y dice: al que no cometió pecado por nosotros lo hizo pecado. Lo que dice en 2 de Corintios, el capítulo 5, verso 19. ¿Por qué? Porque Jesucristo, dice la Biblia, que Él no pecó, porque Él fue santo, el Hijo de Dios. Él no fue por obra de varón, sino por obra del Espíritu Santo, que nació en el vientre de María, y que creció y después comenzó a hacer milagros y predicó el evangelio también. Pero Él cumplió la ley, Él vino para cumplir la ley. Entonces por eso yo digo el antes y el después. En cambio el apóstol Pablo fue escogido después para llevar profesamente el evangelio a los gentiles. Entonces ahí hay una diferencia. ¿Qué pasa ahora con el pueblo evangélico? La mayoría, empezando de la iglesia católica y las iglesias evangélicas, siguen los rudimentos, siguen las tradiciones, sobre todo la iglesia católica, la iglesia, como ellos mismos dicen, la iglesia tradicional, tantas tradiciones del mundo. Colosenses 2:8 dice que nosotros debemos de retirarnos de esas cosas, viejas tradiciones. Y en Hebreos 6:1 y 2 dice: dejar los viejos rudimentos de la doctrina de Cristo. ¿Por qué dice de la doctrina de Cristo? Porque el apóstol Pablo se refería a los rudimentos. Dice: de bautismo, de imposición de manos, de perdón de pecados y arrepentimiento. Entonces todas esas cosas son rudimentarias. ¿Y qué hacen las iglesias evangélicas sobre todo eso? Pasen acá adelante los que estén en pecado. Si alguno quiere arrepentirse, puede pasar acá adelante. Así dicen los pastores. Yo no lo estoy mintiendo. Y si se ganan un adepto por ahí, lo que hacen ellos es, primeramente, ¿qué? Lo bautizan. Entonces todo eso es rudimentario. Acá en la iglesia de nosotros, en la gracia de Dios, ya no bautizamos, porque eso es viejo, eso es rudimentario. Por eso yo dije, el tema del mensaje es el antes y el después. Y tiene que haber aquí una división entre los apóstoles que fueron del antes y el apóstol que es después. Ustedes saben muy bien que el apóstol que fue escogido después de que Jesucristo había resucitado fue el apóstol Pablo, y no los otros.
Por eso dice la Escritura de que Pablo exhortó duramente a Pedro, porque Pedro era de condenar. O sea que la gente que lleva el evangelio de Pedro, ese es de condenación. Ese evangelio es de maldición. No debemos de llevarlo ni apegarnos a esos rudimentos, a esas cosas, como están haciendo muchas iglesias en el mundo. Porque ahí viene la condenación, ahí viene el atraso. Yo me acuerdo cuando yo era evangélico, yo no tenía una libertad. Vivía en esclavitud de la religión. ¿Y cuál es el promotor de haber creado religiones si no es el imperio mismo? Las naciones poderosas se valieron de eso para tener dominada a la gente, como es Estados Unidos. ¿De dónde vienen todo el protestantismo? Viene de Estados Unidos, porque Estados Unidos cogió muchas formas, muchas maneras de poder tener a la gente esclavizada, dominada, bajo el yugo del imperio norteamericano. Entonces, miren, mis amados bendecidos, mis amados hermanos, crearon religiones a su mejor postor, y ellos mandaban pastores misioneros de Estados Unidos. ¿Para qué? Para tener dominada a la gente. Entonces, eso era lo que hacían ellos, pero no se daban cuenta de que estaban bajo los rudimentos de lo que ya les había explicado antes. Pero yo quiero entrar más de lleno, por ejemplo, hacerles ver, según lo que dice la Sagrada Escritura, en lo que hay la confusión de la gente, porque todo tenemos nosotros que enseñarles según la Sagrada Escritura, para que se den cuenta de que no estoy mintiendo ni estamos poniendo aquí de algo así que no es, sino que dentro de la Sagrada Escritura. Por ejemplo, el apóstol Pedro, que es el antes, que estuvo en la ley, él dice, viendo que Jesucristo ya había muerto y había resucitado, él sigue diciendo de que hay diablo. Y eso lo vamos a ver en Primera de Pedro, el capítulo 3, el verso 8. Vamos a ver. No. El capítulo 5 es, parece, verso 8. Bueno, de todas maneras, ser sobrios y velad. Claro, el capítulo 5 es: sed sobrios y velad, porque vuestro adversario el diablo anda como león rugiente, buscando a quien devorar. ¿Y qué dice el apóstol Pablo allá en Hebreos, en el capítulo 2, el verso 14? Dice que con la muerte del Señor Jesucristo, Dios destruyó a quien tenía el imperio de la muerte, es decir, al diablo. Por eso aquí le estoy poniendo el antes y el después. Eso es lo que dice el apóstol Pablo. Ahora en Santiago, el capítulo 2, el verso 23, Santiago dice de esta manera: y se cumplió la escritura que dice, Abraham creyó a Dios y le fue contado por justicia y fue llamado amigo de Dios. Vosotros veis pues que el hombre es justificado por las obras y no solamente por la fe. ¿Sabe por qué Santiago decía eso? Porque Santiago era uno de los de Pedro. Y aquí le voy a mentar solamente tres, Juan también. Y Santiago decía, la fe sin obras es muerta. Y si nosotros vamos a Efesios 2:8, el apóstol Pablo dice, por gracia de Dios somos salvos por medio de la fe. Y esto no de vosotros, pues es un don de Dios, no por obras, para que nadie se gloríe. Porque Dios ya nos había tenido a nosotros escogidos. Según Efesios 1:3 dice que Dios nos escogió desde antes de la fundación del mundo.
en lugares celestiales que Dios tuvo preparados para nosotros. Y asimismo a los predestinados, a los escogidos. Entonces, ellos le hacían la controversia. Y vamos a ver también lo que dice en Primera de Juan, el capítulo 3, verso 8. Dice que el que practica el pecado es del diablo. Porque Juan también estaba consciente, según la ley, de que había diablo. Y cuando yo les había explicado de que el apóstol Pablo dijo a los hebreos que ya con la muerte del Señor Jesucristo, Dios destruyó a quien tenía el imperio de la muerte. Pero Juan también dijo otra cosa: hijitos, el que dice que no hay pecado, lo hace a Dios mentiroso. Si el pecado ya fue destruido también. ¿Sabe por qué? ¿Cómo fue destruido? ¿O cómo fue eliminado? Porque el pecado existía porque había la ley. Y sin la ley, como dice Romanos, en el capítulo 7, verso 8, y quiero leerlo en este momento para que todo quede claro. Romanos, el capítulo 7, el verso 8, dice de esta manera: mas por el pecado, tomando ocasión por el mandamiento, produjo en mí toda codicia, porque sin la ley el pecado está muerto. Entonces ya no hay ley. ¿Y a dónde nosotros encontramos en la Escritura que dice que el fin de la ley es Cristo? O sea, si Cristo cumplió la ley y ahí fue el fin de la ley, ya no hay ley, ya no estamos bajo ayo, como dice el apóstol Pablo a los Gálatas, el capítulo 3, verso 9 hasta el 11. El que está bajo la ley está bajo maldición. Entonces aquí dice Romanos 10, 4, porque el fin de la ley es Cristo, para justicia a todo aquel que en él cree. Y quiero leerles también otra partecita de Romanos, el capítulo 5, el verso 12, dice: por tanto, como el pecado entró en el mundo por un hombre y por medio del pecado la muerte, así también la muerte pasó a todos los hombres por cuantos todos pecaron. Pues antes de la ley había pecado en el mundo, pero donde no hay ley no se inculpa de pecado. Qué bien clarito que nos habla la palabra de Dios. Entonces, si nosotros, por eso yo siempre le digo a la gente, nosotros ya no estamos bajo la ley, sino bajo la gracia de Dios, que Dios nos ha dado a nosotros. ¿Y qué es gracia? Gracia significa un don de Dios. Y don quiere decir un regalo. Pero no quiero dejar pasar por alto también lo que dice en Gálatas, el capítulo 3, desde el verso 9 en adelante. O voy a leerlo desde el 6 para que quede más claro. Así Abraham creyó a Dios y le fue contado por justicia. Sabed por tanto que los que son de fe, estos son hijos de Abraham. Y la Escritura, preyendo que Dios había de justificar por medio de la fe a los gentiles, dio de antemano la buena nueva a Abraham, diciendo: en ti serán benditas todas las naciones. De modo que los que son de la fe son bendecidos con el creyente Abraham, porque todos los que dependen de las obras de la ley están bajo maldición, pues escrito está: maldito todo aquel que permaneciera en todas las cosas escritas en el libro de la ley para hacerlas. Y que por la ley ninguno se justifica para con Dios. Es evidente, porque el justo vivirá por la fe. Y la ley no es de fe, sino que dice: el que hiciere estas cosas vivirá por ellas. Entonces eso era en el pasado, que la gente tenía que vivir haciendo esas obras de la ley para ser justificados.
Pero como Dios vio, por eso Él dijo en Isaías 55, estoy harto de los sacrificios, de la sangre de los machos cabríos, de bueyes, de toros engordados. No quiero eso, sino que Dios quiere, dice, el interior del corazón, un corazón contrito y humillado ante Dios. Eso es lo que Dios quiere de nosotros. Un corazón lleno de fe, una persona que le crea a Dios lo que Él dice, viviendo bajo la gracia de Dios. Entonces, esto, nosotros para llevar un evangelio, perdón, que esté bien y que esté recto delante de los ojos de Dios, tiene que ser el evangelio de la gracia, el evangelio de Pablo. Las 14 epístolas del apóstol Pablo, ahí nos vamos a regir como dice la Sagrada Escritura. Desde luego, entonces nosotros no vamos a encontrar nada, y eso es lo que nosotros ya estamos difundiendo. Yo me preocupo en esto porque la Escritura también dice en Romanos el capítulo 10, versos 16 y 17, bienaventurados los que llevan el evangelio de la paz, los pies de los que llevan el evangelio. Entonces también dice, no pongas bozal al buey que trilla. El trabajador es digno de su salario. Entonces también yo tengo por ahí un amigo que me dice, quiero, don Nelson, darle algo porque yo sé que usted está predicando la palabra y venga, necesito, ahí tengo los mensajes, quiero que venga. Y yo le digo, ¿y por qué? ¿Qué cosa? Dice, es que usted está predicando, dice. Entonces, mire, hay gente que se da cuenta de eso. Y cuando da algo, da para Dios, porque la Escritura dice clarito, separen según lo que hayan prosperado cada semana. Esa es la ofrenda para Dios. Porque miren, todas las cosas que Dios nos da a nosotros, las cosechas, las siembras, el ganado o un negocio bueno, todo viene de Dios. Pero así mismo nosotros tenemos que ser recíprocos, ver esa forma, pero no llevarle al cura, no llevarle al pastor, no llevar a las imágenes así como hace la gente y le deja ahí en las imágenes. Eso no es para las imágenes, es para todos esos perros religiosos que le sacan y se lo mantienen ellos. Yo quisiera que ustedes hubieran sabido, gente que es de lejos de otros países, aquí en el Ecuador, en la provincia de Loja, en un sitio que se llama El Cisne, tenían problemas porque se peleaban en ese lugar para llegar ahí, porque es un lugar que hacen romería la gente a un ídolo, a una imagen, la churona que dicen la Virgen del Cisne. Y cómo la gente le lleva las promesas que ellos hacen, regalos. Algunos venden un toro, venden una vaca, gente sobre todo del campo, vienen de lejos, hasta del Perú, yo he visto, y van y dejan ahí. Mejor esa plata le dieran a una persona que necesita, una persona verdaderamente, porque hay gente que necesita, gente discapacitada que no puede valerse de sí mismo. Le dieran a eso es mejor, pero no van y le dejan a un ídolo, a una imagen que tiene ojos y no ve, tiene manos y no palpa, oídos tiene y no oye, tiene pies y no puede caminar. Es una imagen muerta, hecha de yeso, de madera, de oro, de plata, de bronce y de cemento, que no vale de nada. Por eso la Escritura dice, no te hagas imagen de ninguna semejanza, ni de cosa que esté arriba en el cielo, ni en la tierra, ni debajo de la tierra, ni en las aguas. No te inclines a ellas, ni las adores, ni les rindas pleitesía, ni templo alguno. Porque también Dios no está en los templos. Usted lee el libro de Hechos, el capítulo 17, verso 24, dice que Dios no habita en templos hechos de manos de los hombres. Entonces, en todas esas cosas no está Dios. No se engañen, que porque van a la iglesia, que porque van donde el cura, que el cura da la misa, o el pastor, que ahí es el templo. No. Dios está en todas partes, y Dios está también en la humanidad, en la gente pobre. Recuerden cuando Él dice, cuando Cristo dijo, forastero fui, no me recogiste en casa, estuve desnudo y no me vestiste,
Cuando tuve hambre no me diste de comer, cuando tuve sed no me diste de beber. Así dijo Jesucristo. ¿Y cuál puede tener hambre? ¿Cuál puede tener sed? Es una persona que necesita un semejante a Dios. Entonces no nos engañemos. Yo he visto sobre toda esa gente, esas viejitas por ahí, que no pierden una misa, no pierden un culto, porque ahí están todos los días, las noches. Yo me pregunto y digo, si esta gente fuera de Dios, ¿cómo hubiera cambiado el mundo? Pero el mundo fue primeramente llenado de religión. Eso les quiero decir. Por ejemplo, dice Pablo que los hombres malos y perversos, los hombres glotones y comilones, eran los principalmente de la circuncisión. Y quiero leerles en Gálatas para hacerles entender que hay dos evangelios: el evangelio de la incircuncisión y el evangelio de la circuncisión. El apóstol Pablo dice clarito, Gálatas el capítulo 2 verso 7, dice: antes, por el contrario, como vieron que me había sido encomendado el evangelio de la incircuncisión, como a Pedro el evangelio de la circuncisión. Entonces miren, ahí son dos evangelios. El uno, el que llevó Pedro, fue el de la circuncisión, donde eran ritos y costumbres. Pero en cambio el evangelio de Pablo es de la incircuncisión para nosotros, donde ya no necesitamos de esas cosas, sino que ya todo está hecho. Y miren cómo le dice el apóstol Pablo a los de la circuncisión. Tito 1:10: porque hay aún muchos contumaces, rebeldes, de vanidades y engañadores, mayormente los de la circuncisión. Tito 1:10. Eso es lo que está diciendo el apóstol Pablo. ¿Y a cuál le decía la circuncisión? El principal, ¿cuál era? El apóstol Pedro, Santiago, Juan, todos los demás apóstoles y los ancianos de Israel. Ellos fueron miembros de la circuncisión. Y si usted va a Hechos, el capítulo 21, 22, dice: quienes complotaron para matarlo a Pablo fueron los fieles de la circuncisión, los ancianos de Israel. Dice que fueron más de 40 hombres los que complotaron para matarlo al apóstol Pablo, porque el apóstol Pablo llevaba un evangelio diferente a lo de ellos. Ellos no sabían que el apóstol Pablo fue llevado, arrebatado y llevado al tercer cielo. Él fue llevado al paraíso, y allá dice él: se me fueron dadas a hablar palabras inefables que él no les podía contar en ese momento. Pero él, cuando vino de allá del paraíso, ya dijo: no hagan estas cosas. El bautismo es un rudimento, la imposición de manos es un rudimento, el arrepentimiento, el perdón de pecados. Por eso, todo lo que me pasa a mí, todo lo que me ha pasado, si el dinero se me gasta, yo no me arrepiento, porque ese es rudimentario. Dios ya nos tiene preparados para nosotros. Eso es lo que yo digo: vivo el presente, porque el futuro solo lo sabe Dios. Lo que quedó atrás, atrás quedó. Sigo adelante, me gusta comer, beber, divertir, bailar, porque esto es lo más importante. ¿De qué vale que el hombre trabaje y se esmere trabajando y no aproveche de su trabajo? Está escrito en la Biblia. Uno tiene que aprovechar de su trabajo. Entonces todas estas cosas, yo no necesito nada de arrepentimiento ni de acordarme de las cosas que quedaron atrás. Prosigo adelante. Miren lo que yo les venía diciendo: el mundo fue llenado de religión y de religiones, y trajeron solamente la doctrina de Pedro. No se imaginaron, tenía que venir el Hijo del Hombre, Jesucristo hombre, para que nos revele. Y ahí está, en el siglo pasado vino José Luis de Jesús Miranda, que nació en el año 1931, y desde el 73 comenzó a predicar el Evangelio de la Gracia, diciendo a los hombres de que ya no hay pecado y no hay pecado, que ya no hay diablo y no hay diablo. Pero aquí, ¿quién tenía que venir esto?
Por eso el apóstol Pablo dijo, yo soy el perito arquitecto. Yo soy el que pongo el fundamento, pero viene otro, es otro el que edifica encima. Y ese otro, el que venía a edificar encima, se llamó José Luis de Jesús Miranda. En él estaba el Espíritu de Cristo. Pero yo les digo a los bendecidos, a los dioses, que ya no estén mirándole a él ni la imagen de él, para que no se vayan a idolatrar, sino solamente escuchar la palabra, o también ya la hemos escuchado, ya no es preciso de estarlo todos los días ahí, sino vivir esa palabra, vivir conforme a la gracia, esperando de que Dios nos va a dar esa transformación, porque eso está escrito. Primera de Corintios, el capítulo 15, verso 51 en adelante, dice: en un abrir y cerrar de ojos los muertos en Cristo resucitarán primero. Luego nosotros, los que vivimos, los que hayamos quedado, seremos transformados. Porque este cuerpo mortal se vestirá de inmortalidad y este cuerpo de corrupción se vestirá de incorrupción. ¿Dónde está, oh muerte, tu aguijón? ¿Dónde está, oh sepulcro, tu victoria? Porque el aguijón de la muerte es el pecado. Y el pecado, el poder del pecado es la ley. ¿De qué estoy refiriéndome aquí? La ley mosaica, la ley de Moisés. Ese era el poder del pecado. Por eso yo le digo a la gente, nosotros ya estamos en Romanos 6:1 y dice que los que hemos muerto en Jesucristo, hemos muerto al pecado. ¿Cómo viviremos en él? Porque los que fuimos bautizados en Cristo, ya hemos muerto con la muerte de Jesucristo. Y como Cristo resucitó de los muertos, nos dio a nosotros también vida eterna en Cristo Jesús. Por eso dice el apóstol Pablo, mora en abundancia la palabra del Señor. Y esto yo tengo experiencia. Yo una vez la vi a la muerte y cómo se retiró allá de mí. Cuando la quería llevar a mi hija, por supuesto, porque estaba enferma de fiebre, yo dije en el nombre de Jesús, porque ese es el nombre sobre todo nombre, y la muerte desapareció. Pero yo le he visto todavía 2 veces más, 3 veces yo le he visto a la muerte, y la muerte no me ha podido hacer nada a mí. Me han disparado hacia boca de jarro y no me han hecho nada a mí. He estado en un peligro constante, en un techo, pero de cuántos metros de altura, y no me caí abajo, me quedé ahí, no sé cómo. Los bendecidos, los hermanos me bajaron de ahí, pero no me pasó nada. He tenido peligro de animales, de serpientes, de vacas, de ganado bravo, y a mí no me ha pasado nada. Porque miren, es que eso es. Nosotros vamos a desafiar a la muerte. Por eso dice, ¿dónde está, oh muerte, tu aguijón? ¿Dónde está, oh sepulcro, tu victoria? Porque el aguijón de la muerte es el pecado, y el poder del pecado es la ley. Entonces, ¿qué yo le estuve diciendo adelante? Que el fin de la ley es Cristo. Y dice que el pecado se apoderó de mí, dice el apóstol Pablo, Romanos 7:8, de las cosas que habían en la ley. Pero dice, donde no hay ley, el pecado está muerto. O sea, no puede hacer nada. No nos puede hacer nada a nosotros, porque ya hemos muerto en Cristo Jesús. Y todos los que hemos muerto en Cristo Jesús estamos resucitados, estamos ya transformada nuestra mente. Nuestra mente primeramente comenzó a transformarse, de ahí va el cuerpo, todo lo que es la carne. Esta carne se vestirá de incorrupción y este cuerpo mortal en inmortalidad, porque ya se van a quitar hasta los deseos de que ya no deben de estar en nosotros. Por eso dice Pablo a los Gálatas, quítese de vosotros toda ira, maledicencia, envidias, borracheras, pasiones, malos deseos, desordenados, que se quite de nosotros. Y tenemos que vivir una vida ordenada, gracias a Dios. Entonces yo les he traído esta parte, bendecidos, en esta mañana, dándole gracias a Dios en primer lugar, porque Él todos los días me está dando su palabra. Y yo también no descanso en hablar. El que más habló, más ganó.
El que tiene ojos que vea y el que tiene boca que hable. Muy buenos días, bendecidos. Permiso.